Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 en este domingo que vamos a vivir este Gran Premio de Qatar. Hay muchas cosas de las que hablaros antes de que dé comienzo esta carrera. Os tenemos que enseñar gráficas, declaraciones, sensaciones de los pilotos, cosas que podemos ir viendo que podrán ocurrir este fin de semana y sobre todo además también hablaros del caos con los neumáticos y qué es lo que va a pasar. Ahora mismo todavía no hay una resolución clara, pero dentro de muy poco lo vamos a tener. Así que vamos a dar comienzo con este vídeo recordándoos que tenemos en la descripción todos los temas que vamos a tratar y antes de comenzar os tenemos que hablar de algo que me sigue sorprendiendo muchísimo y es que Aston Martin nuevamente, ya lo fue el viernes y el sábado se ha repetido, han sido el equipo con mayor velocidad punta. Pedro de la Rosa comentó en DAZN España lo que yo os había dicho aquí, que al final van más descargados de carga aerodinámica, pero aún así no están fallando en ese punto porque han sido uno de los equipos que mejor han funcionado en curva de velocidad baja media. El problema, ¿dónde pierde Aston Martin la velocidad? Si os estamos diciendo que en recta son rápidos y en curvas de velocidad baja y media son también rápidos, pues donde lo pierden es sobre todo en el segundo sector, que son todo curvas de velocidad media alta. Es el peor sector que se le está dando al equipo Aston Martin y ahí es donde lo están perdiendo todo el tiempo, todo en comparación con los McLaren y demás, pero realmente el coche aquí no está lejos de ser competitivo y veremos en ritmo de carrera qué es lo que consiguen hacer, porque realmente el sábado sprint no lo hemos podido llegar a ver debido al cambio con los neumáticos, pero por ahora se han mostrado muy fuertes, muy rápidos y partiendo desde la cuarta posición veremos qué es lo que consiguen hacer. Aún así os digo, por ejemplo, son más lentos que McLaren sin lugar a dudas, pero creo que no son muy lentos en comparación, por ejemplo, con Mercedes. Este es nuevamente el gráfico de velocidades que tuvimos en la Sprint Shootout. No hay carrera sprint, pero sí que tenemos las velocidades que hubo en esa Sprint Shootout, pero es que además fueron el equipo que más tiempo estuvieron con el pedal a fondo. Esto demuestra al final que tiene una buena carga aerodinámica. Por supuesto, no lo es todo esta gráfica, por eso siguen perdiendo tiempo, pero demuestra que es un equipo que puede estar mucho tiempo con el pedal a fondo, significando esto que tienen una muy buena gestión de la carga aerodinámica en las curvas de alta y baja velocidad. Luego el problema donde lo acaban perdiendo es esas curvas de alta velocidad. Acaban perdiendo todo el terreno, sobre todo en el segundo sector. El primero no es espectacular, sobre todo donde consigue destacar mucho Alonso, que a mí me sigue sorprendiendo, pero bueno, es el tercero, me sigue sorprendiendo por esas curvas de derecha entre la 12 y la 14, ahí consigue ganar Fernando Alonso muchísimo tiempo y ahí es cómo consiguió acabar en ese cuarto lugar. Yo os he comentado que realmente el rendimiento de Aston Martin este fin de semana, lo mínimo que se les puede pedir es competir contra Ferrari. Ahora vamos a hablar de las expectativas que tiene el propio Alonso, pero es lo que os digo, lo que podemos mínimo pedirles es competir frente a Ferrari, porque realmente sí se han mostrado que pueden competir contra ellos este fin de semana, o por lo menos Alonso, que sabemos que Fernando siempre saca mucho más del monoplaza porque estamos viendo también dónde está Stroll, pero contra Mercedes es ya el hecho de si consigues ganarles una posición, no es que sea ganársela a un Red Bull, por ejemplo, pero sí que están por encima tuya, es decir, que sería una posición más del mínimo esperado, y contra McLaren sí que es verdad que yo creo que incluso podríamos llegar a estar hablando de que mínimo Piastri va a llegar sin lugar a dudas a Alonso en la carrera y va a llegar a los dos Mercedes. Norris empezando décimo podría llegar a entender que le cueste algo más, aunque también creo que podría llegar a alcanzarlo sin lugar a dudas, pero ¿por qué Fernando Alonso ayer, por ejemplo, no podemos sacar muchas conclusiones de su ritmo de carrera? Bueno, el piloto asturiano ha comentado que hicieron una cosa en Aston Martin que ha sido muy lista, que es desechar el sábado sprint. Les ha dado igual, lo que le han dado importancia es al domingo. Por eso el viernes, esto es algo que yo os comenté en el canal, el viernes usaron todos los neumáticos blandos en clasificación y no se guardaron ninguno para el sprint. Motivo, no tenían intención de sacar un muy buen resultado porque los puntos se reparten el domingo. Así lo comentó el propio Fernando Alonso, que decía además que salieron con un neumático blando usado a la carrera sprint de ayer debido a que prefirieron guardar los medios
para el domingo que usarlos el sábado. Eran conscientes de la alta degradación que iba a haber. No creo que supieran, obviamente, que iban a decaer tanto los neumáticos blandos como lo hicieron, que en la vuelta 8, aun habiendo habido coche de seguridad, cayeron en picado su rendimiento. Pero sí que eran conscientes de que no iban a conseguir un grandísimo resultado con esos neumáticos blandos, pero prefirieron guardar los medios para la carrera. En ese sentido, han sido muy listos y veremos cuál es ese ritmo de carrera que pueden llegar a tener. Bueno, una carrera sprint intensa y con menos vueltas de las esperadas, ¿no? Afortunadamente, Sí, porque y un no teníamos neumático ruedas ya. blando que no ha dado para más. Cuéntanos cómo ha Sí, sido. sí, bueno, sin tanto safety car creo que hubiésemos pasado a los Ferrari, que estaban en decadencia con los neumáticos, pero bueno, les vino bien todo eso safety car al final para sumar algún puntillo, pero bueno, la carrera de verdad es mañana, sumar hoy 2 puntos, 3 puntos, 1 punto, no cambia gran cosa y luego... como no sabemos cuántas paradas van a ser obligatorias mañana, teníamos que salvar neumáticos y elegimos salvar los amarillos porque no nos fiábamos de los rojos, así que bueno, había que tirar a la basura una de las dos carreras, tiramos la de hoy. Pero ahí vemos, ¿no? Con esas palabras de Fernando Alonso que nos explica lo que os estoy comentando, me parece una decisión muy lista, una decisión que, por ejemplo, en Dazón España se comentó que no entendían por qué Hamilton había dejado los neumáticos blandos para la carrera de mañana en lugar de utilizarlos en la sprint porque decidió poner medios. Pues entiendo que porque quería remontar. Ahora bien, no me parece la decisión más correcta. Sí que es verdad que si vas sobrado, como es por ejemplo el caso de Verstappen, que ahora os ponemos los neumáticos disponibles, pues entiendo que se pueda llegar a realizar, poner los medios y luego en carrera ya verás lo que haces. Pero alguien como por ejemplo Alonso o como hicieron también los Ferrari, creo que en ese sentido pues no lo hicieron a posta, porque vamos a ver las declaraciones ahora de Carlos, pero no lo hicieron a posta, pero creo que es la decisión al final correcta. Por entonces, ¿cuáles son las expectativas que tiene Fernando Alonso para esta carrera? Además que recordemos que sale en ese cuarto lugar, pues es hacer una muy buena carrera, se han sentido competitivos y no os digo más, os lo dice el propio Fernando. Mañana sales cuarto, optimista. Sí, muy optimista. El coche ha ido siempre entre los 4 o 5 primeros en cada sesión. Hoy en la, como digo, en la sprint race, sin todos los safety car, hubiésemos acabado otra vez cuartos o quintos. Así que mañana saliendo cuartos, ojalá podamos tener un buen domingo. Es cierto que los McLaren salen sextos y décimos y seguramente nos alcancen en algún momento de la carrera, pero bueno, intentaremos luchar por acabar entre los 5 primeros y sumar buenos puntos mañana. Pero para esta carrera los neumáticos van a ser muy importantes y ahora os hablamos de ello, pero en el hecho de cómo decayeron esos neumáticos blandos y que nos deja ver que el blando no va a ser un neumático para este Gran Premio de Qatar. Hay pocos pilotos que puedan llegar a utilizar uno salvo que esté usado, es decir, hay pocos pilotos que tienen neumático blando nuevo y ahora os lo contamos, pero se vio claramente que ese blando no funciona en el circuito de los Losail y asimismo nos lo va a contar primero Carlos Sainz hablando de cómo cayeron, cómo fueron un poco salvados gracias al coche de seguridad y luego el propio Verstappen diciendo que en esa primera vuelta cuando le pasaron los dos Ferrari y demás vio claramente que era por esos compuestos, que no entendía cómo había pilotos que habían decidido salir con el neumático rojo y que únicamente en ese punto pensó los veré un poco más adelante. La sensación que nos ha dado es que has dado hasta que has podido, ¿no? Los neumáticos tampoco han sido de gran ayuda. Sí, ha sido una carrera muy rara, ¿no? Con mucho ritmo en las primeras dos vueltas, pensando que habíamos acertado con la estrategia y con el soft y luego a la que he hecho la tercera vuelta de repente perdí un segundo por vuelta, ¿no? Una cosa así y ya a partir de ahí claramente el medio iba casi un segundo más rápido. Nos han salvado los safety cars, sin los safety cars todos los que hemos salido con soft hoy hubiésemos acabado últimos. Esperábamos la ventaja en la salida, luego sufrir un poco, pero no sufrir tanto como hemos sufrido, que claramente entre nuestro coche y el graining que tenía ese neumático, pues hoy íbamos sufriendo mucho. Dices que el coche era bueno con los medios. ¿Te ha tentado la posibilidad de empezar con los blandos? No, para nada. Me ha sorprendido mucho verlo. Por supuesto, en las primeras vueltas han volado, pero he pensado, os veo un par de vueltas. Los neumáticos van a ser cruciales en este Gran Premio de Qatar. Ya lo sabemos, pero es que lo van a ser sin que Pirelli tenga que meter mano. Pero es que sabemos que todavía puede llegar a meter mano porque se está evaluando si ponen un mínimo de paradas. Esto os lo comentamos en el día de ayer y podría llegar a hacer que si determinan que no es seguro hayan obligatorio como máximo vueltas, un stint de 20 vueltas con cada compuesto neumático. Si está usado van a permitir 22, pero únicamente con esa condición máximo de 20 vueltas, lo cual genera que haya una carrera obligatoria a 3 paradas. La decisión será tomada a las 2 de la tarde del día de hoy.
Y esto, bueno, a las 2 de la tarde, hora de Qatar, que es una hora más en España, es decir, a la 1 de la tarde es cuando por lo menos se reúne y se espera que no tarden mucho en dar esa resolución. Veremos qué es lo que ocurre, veremos si hay obligatoriedad de esos compuestos de neumáticos, de cuántos tienen que utilizar. A mí, sinceramente, ha habido todo tipo de opiniones en el día de ayer cuando se les preguntó. Había pilotos que optaban por decir yo quiero la máxima seguridad y si Pirelli determina que hay que hacer un mínimo de paradas me parecerá bien. Había quien no entiende este tipo de cambios a mitad de fin de semana. No os voy a decir quién es quién porque nos lo guardamos para el siguiente vídeo donde hablaremos cuando haya resolución sobre esto, os lo contaremos todo porque va a ser algo que va a determinar este Gran Premio de Qatar. Yo sinceramente os digo, para empezar, que me parece bien que se prime la seguridad. Creo que la seguridad había que haberse primado mucho antes de llegar aquí y no me valen excusas que está soltando Pirelli porque lo sabíamos, porque lo habíamos comentado, porque lo veníamos viendo. Habíamos comentado ya que estos neumáticos iban a ser cruciales este fin de semana, pero es que además, sin hacer obligatorio 3 paradas, sinceramente, viendo cómo decayeron esos blandos, viendo cómo es posible que decaigan también los medios, no por supuesto a la misma velocidad que los blandos, pero llegados quizá a la vuelta 20... Quizá las 3 paradas, aun sin ser obligatorio, es la estrategia elegida, pero claro, a mí no me gusta que se obligue a hacer una estrategia determinada por la FIA porque quitas esa variedad estratégica, y quitando esa variedad estratégica, aunque quizá las 3 paradas sea lo más rápido incluso, yo creo que quitas que algún piloto se la juegue y vaya a 2 paradas, quitas que algún piloto pinche, que podría llegar a ser interesante también para el devenir de la carrera. Pero bueno, ¿cuáles son los neumáticos disponibles? Son estos, para que veáis que aún así, pese a que Pirelli no obliga a hacer cambios, ya vemos que aún así, y si lo obliga es peor aún porque no hay casi compuestos disponibles. Vemos que todos los pilotos tienen un duro, a excepción de Zhou, Magnussen, Hülkenberg, Lawson, Tsunoda, Sargent y Albon, que tienen 2 duros. Vemos que todos tienen un medio, a excepción de Hülkenberg, que no tiene ninguno, y luego tienen también Stroll, Magnussen, Tsunoda, Sargent y Albon 2 medios, es decir, no 1 sino 2. Ahí está interesante para ellos porque sí que tienen posibilidad de hacer variedad estratégica. También son los pilotos que, claro, menos neumáticos han usado. Y luego vemos que Verstappen, Leclerc, Russell, Ocon, Gasly, Norris, Piastri, Bottas, Fernando Alonso y Nico Hülkenberg no disponen de un blando, aunque los pilotos que sí que lo tienen, como lo son Checo, como lo son Carlos, como lo son Hamilton o como algunos otros pilotos, creo que difícilmente los vamos a ver llegar a usar por cómo caen, a no ser que haya a lo mejor un safety car a falta de 6 vueltas y se pueda llegar a intentar, ¿no? Pero yo creo que va a ser difícil que lo lleguemos a ver. Estos son los neumáticos disponibles y pensad que si hay 3 paradas, pensad que, por ejemplo, vamos a ponernos en el caso de Verstappen, únicamente tiene sin usar un medio y un duro. Luego sí que es verdad que cuenta con otros 2 medios usados, pero ¿en qué condiciones están esos usados? Pues uno de ellos es el que ha usado en la sprint, que ya tiene casi 20 vueltas, tiene 19. Veremos esa estrategia, ¿no? Pero si encima es obligatorio, va a ser complicado para algunos pilotos y habría algunos que lo mismo, claro, es lo que os digo, a mí lo que no me gusta es que se obligue a una estrategia determinada por el hecho de Verstappen, dice, oye, ya no es que me la juegue para intentar sacar una posición mejor, es que me la voy a jugar a 2 paradas a ver si consigo aguantar y no tengo que usar un usado. No sé, es algo que vamos a perder. Es algo que vamos a perder si hay esa obligatoriedad de neumáticos que se van a utilizar. Pero bueno, eso es lo que teníamos que hablaros por parte de los neumáticos. Os mantendremos informados y en cuanto haya noticia os la contaremos. Tenemos que hablar también acerca de Checo Pérez, que además ha felicitado a Max Verstappen. Se bajó del monoplaza en el día de ayer felicitando a su compañero de equipo, diciendo que ha hecho una de las mejores temporadas que ha habido en la historia de este deporte y sin lugar a duda estoy de acuerdo con él. Esas son las palabras del mexicano. ¿Puedes contarnos de tu compañero de equipo, el resumen de Max Verstappen este año? Max ha hecho una temporada increíble de principio a fin. Prácticamente no ha hecho errores y ha manejado en un nivel muy alto. Yo creo que ha hecho una de las mejores temporadas que se han visto en el deporte, entonces merece todo el éxito y contento por él y por todo el equipo. Y aparte de esas palabras de Checo Pérez, os tenemos que contar que así es como acabó el monoplaza de Sergio Pérez en el momento del accidente frente a Esteban Ocon, Nico Hülkenberg. Ya hemos hablado acerca de ese accidente. Por supuesto, creo que está bastante claro que es que Esteban Ocon no mira, pero es que
poco más y no deja espacio para Nico Hülkenberg, y había 3 pilotos en paralelo. Más allá de quién sea el culpable de ese accidente, Checo Pérez acabó teniendo que abandonar, lo que encima provocó que Max Verstappen, aún sin acabar la sprint, fuese campeón del mundo, pero es que así acabó el pontón de su monoplaza, totalmente abierto, completamente desfigurado. Pero es que además no solo esto, sino que fijaros en esta siguiente imagen que os estoy poniendo ahora mismo, cortesía de Race Fans, por cierto. Estuvo ardiendo en el momento en el que se bajó del monoplaza. Esa parte interna empezó a arder, claro, con el calor que hay, que está ahí todo el motor y demás. Empezó a arder después de ese monoplaza. Impresionante cómo rompieron ese coche, cómo se quedó roto, que por supuesto esperamos que Red Bull no haya tenido problemas y lo pueda solucionar para este Gran Premio de Qatar. Pero fijaros lo insignificante que algunas personas están pensando que fue este accidente, que bueno, fue un accidente y ya está, pero lo poco que le están dando importancia. Fijaros cómo se rompió el monoplaza de Checo Pérez. Impresionante en ese sentido, que es lo que también os queríamos llegar a comentar, y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones, que estaré encantado de recibirlas, y déjame en los comentarios qué piensas que va a pasar en este Gran Premio de Qatar. Todavía no sabemos, por supuesto, la resolución y si habrá un máximo obligatorio de paradas o no, puestas por la FIA, pero déjamelo en los comentarios y estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto. También déjame en los comentarios tu porra para este Gran Premio de Qatar, y nos vemos en el siguiente vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Si te ha gustado, por favor, dale un like, que vas a apoyar muchísimo el canal. También, si quieres, nos puedes seguir. También tenemos activa la opción de miembros y muchísimas más cosas. Tienes muchas opciones para apoyar el canal. Por favor, deja ese like. Así que muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.